Hola, buenas tardes, amigas y amigos seguidores del blog Telenovelas en España. Hoy vamos a hablar, siguiendo la línea de la serie Fatmagul, de Behrensaat como Fatmagul, el paso del miedo a la libertad, la evolución de un personaje que marcó la televisión turca. Cuando pensamos en las grandes protagonistas de las telenovelas turcas, hay personajes que simplemente nos entretienen, otros que nos enamoran y algunos que consiguen algo mucho más difícil: permanecer en nuestra memoria mucho tiempo después de que la historia haya terminado. Y Fatmagul es, sin ninguna duda, uno de esos personajes. Interpretada magistralmente por Behrensaat en la telenovela Fatmagul o Fatmagul Sukune en su título turco, que traducido sería ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, esta joven se convirtió en el centro de una de las historias más duras, polémicas y emocionantes de la televisión turca. Pero lo verdaderamente interesante de Fatmagul no es solamente todo lo que le ocurre, sino cómo cambia ella después de cada golpe que recibe. Porque si algo define a este personaje es precisamente su evolución. La Fatmagul que conocemos al principio de la historia tiene muy poco que ver con la mujer que vemos en los últimos capítulos, y entre una y otra hay un camino lleno de dolor, miedo, rabia, culpa, descubrimiento, amor y sobre todo lucha. Al principio conocemos a Fatmagul como una joven de un pequeño pueblo costero, una chica sencilla, ingenua y bastante reservada, que vive con su hermano Rami y su cuñada Mukates. Su vida, aunque humilde, tiene un objetivo muy concreto: casarse con Mustafa, su amor de la infancia, y comenzar junto a él una nueva vida. Fatmagul no empieza la historia soñando con convertirse en una mujer poderosa ni con cambiar el mundo. Sus aspiraciones son mucho más sencillas. Quiere tener una casa, una familia, unos hijos y una vida tranquila junto al hombre que ama. Y precisamente por eso resulta más devastador lo que ocurre aquella noche. Después de la fiesta de compromiso de Selin y Yasaran, Fatmagul se cruza con Selin, Erdogan, Bural y Kerim. Lo que comienza como una persecución termina convirtiéndose en una agresión sexual que cambia para siempre su vida. A partir de ese momento, la historia deja de ser la de una joven que espera casarse con su novio y pasa a ser la historia de una mujer a la que intentan arrebatar el control sobre su propia existencia. Y aquí encontramos una de las claves fundamentales del personaje. Fatmagul no solamente tiene que enfrentarse al trauma de lo sucedido, también tiene que soportar que otras personas decidan por ella qué debe de hacer, con quién debe casarse y qué debe decir. Y sobre todo, cómo debe comportarse después de haber sido víctima de un crimen. La familia Yasaran intenta ocultar lo ocurrido y convertir a Kerim en el responsable que cargue con las consecuencias. Kerim, aunque no participa directamente en la agresión, estaba allí y no consiguió impedirla. Y Fatmagul termina siendo obligada a casarse con él. Es decir, una vez más, alguien decidió por ella. Y esto es fundamental para entender su evolución posterior, porque uno de los grandes temas del personaje es precisamente la recuperación de algo que le habían arrebatado: su capacidad para decidir sobre su propia vida. Al principio, Fatmagul vive dominada por el miedo. Tiene miedo de hablar, tiene miedo de enfrentarse a los Yasaran, tiene miedo de Kerim, tiene miedo de Mustafa, tiene miedo incluso de sus propios recuerdos. Y Behrensaat consigue transmitir todo eso sin necesidad de convertir al personaje en una mujer que está permanentemente explicando lo que siente. Muchas veces basta con una mirada, un silencio o un gesto para entender lo que está pasando dentro de Fatmagul. De hecho, una de las grandes virtudes de la interpretación de Behrensaat es que consigue que entendamos que el silencio de Fatmagul no significa que no tenga nada que decir. Significa que durante mucho tiempo no encuentra la manera de decirlo. Y poco a poco eso empieza a cambiar. La relación con Kerim es probablemente uno de los aspectos más complejos de toda la historia, porque Kerim representa inicialmente para Fatmagul una nueva imposición.
no es el hombre que ella ha elegido, es el hombre con el que le han obligado a casarse después de la tragedia. Por eso, el amor entre ellos no podría aparecer de repente. Tenía que construirse lentamente a través de la convivencia, de los pequeños gestos, de la confianza y sobre todo de la transformación de Kerim. Y aquí también cambia Fatmagul, porque empieza siendo una mujer que solamente quiere sobrevivir a las circunstancias que otros han creado para ella, pero poco a poco empieza a tomar sus propias decisiones. Ya no se limita a reaccionar ante lo que ocurre, empieza a actuar. Uno de los momentos más importantes de esta transformación llega cuando comprende que no puede vivir eternamente atrapada en el trauma. Fatmagul busca ayuda psicológica y comienza un proceso de recuperación que la serie presenta como algo gradual y nada sencillo. Esto es importante porque la historia no convierte mágicamente a la protagonista en una mujer fuerte de un día para otro. No hay un momento en el que Fatmagul se despierte y de repente deje de tener miedo. Hay retrocesos, recuerdos, inseguridades, momentos de rabia y momentos en los que parece que todo vuelve a empezar. Pero precisamente por eso su evolución resulta creíble. La propia Behrenstat explicó años después que el personaje pasó por diferentes etapas de recuperación y que Fatmagul termina descubriendo un potencial que en principio ni siquiera sabía que tenía. También destacó cómo la protagonista termina abriendo un restaurante, convirtiendo ese proyecto en una especie de terapia y en una nueva forma de construir su identidad. Y esto tiene muchísimo significado. Porque al principio Fatmagul soñaba con una vida que alguien más había imaginado por ella. Al final empieza a construir una vida que pertenece solamente a ella. Es, en realidad, el verdadero viaje del personaje, y mientras Fatmagul se transforma, también cambia su relación con Kerim. Lo que comienza con un rechazo y resentimiento, poco a poco se convierte en comprensión. Después aparece el cariño, y finalmente llega el amor. Pero lo interesante es que la serie no presenta ese amor como una solución mágica al trauma de Fatmagul. Kerim no borra lo sucedido. Kerim no puede devolver los años perdidos. Kerim tampoco puede hacer que aquella noche nunca haya existido. Lo que puede hacer es acompañarla mientras ella recupera su vida. Y esa diferencia es fundamental. Fatmagul no termina siendo feliz porque se enamora de Kerim. Termina siendo feliz porque consigue recuperar el control sobre su propia existencia. Y Kerim forma parte de esa nueva vida. De hecho, hay un momento especialmente importante en esa evolución, cuando Fatmagul deja ver a Kerim únicamente como una persona asociada aquella noche y comienza a reconocer al hombre que ha demostrado estar dispuesto a apoyarla y a enfrentarse a quienes destruyeron su vida. Eso no significa que todo sea fácil. La confianza tarda muchísimo en llegar y la serie aprovecha precisamente ese proceso para mostrarnos cómo una relación que nació de una situación traumática puede transformarse con el tiempo en una relación elegida. Mientras tanto, Fatmagul también tiene que enfrentarse a sus agresores, y aquí aparece otra transformación fundamental. La joven que al principio apenas podía hablar de lo ocurrido, termina sentándose frente a quienes intentaron destruirla y contando su historia. Ya no es únicamente la víctima de aquella noche, se convierte en la mujer que exige justicia. Y probablemente este sea el momento en el que podemos decir que Fatmagul recupera definitivamente su voz. Porque la batalla judicial no solamente es una cuestión de castigo. Para ella también significa demostrar que lo ocurrido fue real, que ella no tuvo la culpa y que los responsables no pueden esconderse eternamente detrás de su dinero, sus influencias y sus mentiras. La serie convierte así la historia personal de Fatmagul en una historia mucho más grande sobre el silencio, la presión social y la dificultad que tienen muchas víctimas para ser escuchadas. Y eso explica por qué el personaje tuvo una repercusión tan grande entre los espectadores. Behrenstat llegó a decir, años después, que Fatmagul se convirtió en un personaje que afectó a muchas mujeres de distintos lugares del mundo y que recibió comentarios de espectadores de diferentes países sobre lo que había significado para ellas.
Pero si hay algo especialmente interesante en la evolución de Fatmagul, es que su fortaleza no consiste en convertirse en una mujer fría o vengativa. Su fortaleza consiste en seguir siendo capaz de sentir. Sigue teniendo miedo, sigue teniendo recuerdos dolorosos, sigue teniendo momentos de inseguridad, pero ya no permite que esos sentimientos decidan por ella, y eso hace que la Fatmagul del final sea mucho más poderosa que la joven del comienzo, porque la joven del comienzo quería que su vida siguiera el camino que había imaginado. La mujer del final aprende algo mucho más importante, que incluso después de que la vida se desmorone, puede volver a construirla. Y aquí merece la pena detenernos un momento en la relación entre Fatmagul y otro personaje interpretado por la propia Berenchat, Biter, de Amor Prohibido, porque pocas comparaciones pueden resultar tan interesantes. Fatmagul y Biter son prácticamente dos extremos de la carrera de Berenchat. Biter es una mujer sofisticada, perteneciente a un mundo de riqueza y privilegios, pero profundamente marcada por sus conflictos internos. Fatmagul, en cambio, parte de una situación humilde y termina luchando precisamente por recuperar algo tan básico como el derecho a decidir sobre su propia vida. Y hay una diferencia todavía más importante. Fatmagul empieza sin poder controlar su destino y termina recuperándolo. Biter empieza teniendo muchas más posibilidades de elegir, pero sus decisiones y sus conflictos personales terminan llevándola hacia un destino trágico. Es una demostración fantástica de la capacidad de Berenchat para interpretar personajes completamente diferentes. De hecho, varios análisis de su trayectoria han destacado precisamente el contraste entre Biter y Fatmagul y cómo la actriz consiguió hacer que ambas parecieran mujeres completamente distintas. Y quizá por eso Fatmagul sea uno de los personajes más importantes de su carrera, porque Berenchat no interpreta a una heroína tradicional. No estamos ante una protagonista que gana porque es más fuerte que todos los demás. Fatmagul gana porque consigue levantarse después de haber sido destruida. Y llegamos así al final de la historia. En los últimos capítulos, Fatmagul tiene que enfrentarse a una última batalla judicial. Tiene que volver al lugar que durante tanto tiempo había representado miedo, humillación y dolor, y volver a mirar a los enemigos a sus ojos. Pero esta vez todo es diferente. Ya no llega sola, ya no es aquella joven aterrorizada del comienzo. Está acompañada por su familia, por Kerim y por todas las personas que han decidido apoyarla. La justicia finalmente alcanza a varios de los responsables y encubridores, y la historia consigue cerrar el círculo. Los Yazarán terminan pagando por sus delitos, y Fatmagul consigue algo que durante mucho tiempo parecía imposible: dejar atrás aquella sombra. Pero el final de Fatmagul no consiste simplemente en ver a los culpables castigados. Eso sería demasiado sencillo. El verdadero final es ver qué hace ella después de todo lo ocurrido. Y la respuesta es que Fatmagul continúa viviendo, continúa con Kerim, continúa con su proyecto de vida y además está esperando una hija. La serie deja así a Fatmagul ante una nueva etapa, ya no como la niña que soñaba con casarse y tener hijos, sino como una mujer adulta que ha atravesado un infierno y que ahora puede formar la familia desde sus propias decisiones. Incluso ella y Kerim deciden contar su historia en un libro con la intención de que pueda servir de apoyo a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Y ese detalle me parece fundamental para entender el mensaje final del personaje, porque Fatmagul no consigue borrar su pasado, consigue darle un significado. Su historia ya no termina con aquella noche. Aquella noche fue el principio de su tragedia, pero no el final de su vida. Y esa probablemente la mayor victoria de Fatmagul. Si miramos hacia atrás y comparamos a la protagonista del primer capítulo con la del último, parece que estuviéramos hablando de dos mujeres completamente distintas. La primera, Fatmagul, era tímida, ingenua, dependiente de las decisiones de los demás y convencida de que su futuro estaba escrito. La última, Fatmagul, es una mujer que ha aprendido a hablar, a decidir, a enfrentarse a sus enemigos, a pedir ayuda cuando la necesita, a trabajar por sus propios sueños y finalmente a amar sin permitir que nadie vuelva a decidir por ella. Y quizá esa sea la razón por la que el personaje de Berenchat sigue siendo recordado tantos años después, desde el 2010.
porque Fatma Gul no es solamente la historia de una víctima, es la historia de una mujer que se niega a quedarse para siempre en el papel de víctima. Y ahí está la diferencia. La tragedia le cambia la vida, pero no consigue definirla para siempre. El dolor forma parte de su historia, pero no es toda su historia. Y cuando llega al final, Fatma Gul ya no necesita demostrarle nada a nadie. Después de todo lo que ha vivido, simplemente puede mirar hacia adelante. Y eso, más que cualquier sentencia judicial o cualquier historia de amor, es la verdadera victoria de Fatma Gul. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado mi descripción del personaje de Fatma Gul. Por favor, no se olviden de dar a me gusta cuando vean el vídeo y dejar sus comentarios sobre qué les ha parecido mi percepción sobre este magnífico personaje interpretado por la gran actriz turca Beren Saat.